proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. Te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Bueno, sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo programa de Es Tiempo de Cambiar, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33, Plaza La Valleja, y que bueno, también podemos disfrutar del campamento bíblico de Lombú, ahí atrás de Conaprole. Así que bueno, es lindo poder estar una vez más con ustedes. Después de un lapso de tiempo, volvemos a hacer el programa. Son lindos los programas de Roberto, pero bueno, a veces Roberto por cuestiones de agenda no puede estar y bueno, nos vamos turnando con algunos otros. Así que hoy me toca a mí y me gustaría poder compartir con ustedes un tema que quizás es un poco más enfocado a aquellas personas que ya son creyentes, aquellas personas que ya realmente confiesan que son discípulos de Cristo, pero no es excluyente, ¿no? Cualquier persona puede escuchar este tema, entenderlo y sacar algo edificante, que es la gracia del programa, ¿no? Que realmente sea un programa edificante. Y hoy vamos a buscar algunos pasajes en la Biblia, así que yo les voy a invitar a que vayan a buscar sus Biblias donde están, la descarguen en los celulares si no la tienen, porque vamos a pasear por algunos lugares de la Biblia para poder entender el tema de hoy, que tiene que ver con las buenas noticias de Jesús, ¿no? Jesús vino a este mundo a dar buenas noticias y vamos a ver cómo la gente se enfrenta a estas buenas noticias y cuáles son sus respuestas. Pero antes de eso, hay un video que les quiero mostrar, así les doy un tiempito para ir a buscar sus Biblias, para sentarse cómodos, para aprontarse ahí. Capaz que todavía están tomando mate y bueno, siguen tomando mate, capaz ya están por almorzar, terminan de aprontar la mesa y en un ratito vamos a mirar este videoclip de Funky que nos habla sobre ser luz y sal, es decir, ser ejemplo, ser la luz de Cristo alumbrando en este mundo, ser la sal que conserva lo que hay en este mundo. Así que vamos a escuchar vamos a mirar este videoclip, vamos a escuchar esta canción y después ya venimos con el tema de hoy, que es el evangelismo, ¿no? Las buenas nuevas de Jesús. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído,
salvación. Prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Muy bien, ahí estamos mirando este videoclip, la verdad que está espectacular. Pueden buscar después más canciones de funky y bueno, es lindo, ¿no? Poder escuchar música alegre con contenido, eso es importante, ¿no? Música que tiene un contenido, que uno puede escuchar y puede por lo menos pensar en la letra y no amargarse, pensar en la letra y disfrutarla, pensar en la letra y sacar algo de ganancia para quien la está escuchando. El tema de hoy: las buenas noticias de Jesús. Jesús viene a este mundo con un propósito claro y es traer buenas noticias. Pero estas buenas noticias arrancan con una mala noticia. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están alejados de Dios. Y Cristo vino a acercarnos a Dios Padre. Cristo, siendo Dios mismo, se encarna y anda entre nosotros. Y el sacrificio en la cruz de Cristo es para perdonar nuestros pecados, para pagar nuestra deuda, para comprarnos de la esclavitud del pecado y darnos una nueva vida. Esta es la buena noticia que Jesús viene a traernos. Esto es lo que Jesús viene a hacer a la tierra, a mostrarnos que nuestros pecados nos condenan al infierno, pero que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos el poder para vencer el imperio de la muerte, no por nuestras fuerzas, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y por su resurrección al tercer día. ¿Y de qué quiero hablar hoy? ¿O qué quiero compartirles a ustedes? ¿Qué quiero que pensemos juntos? Es ¿qué pasa cuando alguien predica el Evangelio? ¿Qué pasa cuando alguien le cuenta esto a la gente? ¿Qué va a pasar ahora con la audiencia? Yo acabo de decirle que usted está perdido en sus pecados, pero que Cristo vino a rescatarlo. Y usted lo que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo y será salvo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entender que sos pecador y entender que solo el sacrificio de Cristo te puede dar la salvación de tu alma y le puede dar el verdadero sentido a tu vida. Y una vez que uno predica el Evangelio, una vez que uno transmite las buenas noticias de Jesús, pueden suceder dos cosas claramente. Y a los que tienen Biblia ahí, les invito a buscar en sus Biblias Hechos, capítulo 17. El apóstol Pablo acababa de predicar el Evangelio, acababa de contarle a la gente cuál era el plan de Dios. Eso es el Evangelio, no las buenas noticias que tiene el plan de Dios. Y en Hechos, capítulo 17, dice el versículo 32. ¿No? Pablo está predicando allí en Atenas, la gente lo está escuchando y en un momento dice: cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, pero algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagista, o sea, el dueño del lugar donde estaba predicando, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pasan dos cosas cuando uno predica el Evangelio: la gente rechaza o la gente acepta. Dentro del rechazo pueden suceder, por así decirlo, dos cosas, ¿no? Dentro de la gente que lo rechaza puede ser
que hay gente que se burla, uno predica el Evangelio, uno comparte el Evangelio, y hay gente que se burla, que toma el pelo, que le parece que es un bolazo lo que estás diciendo, y otra gente que simplemente es indiferente y dice, bueno, en otra oportunidad escucharé, en otra oportunidad entenderé lo que me estás diciendo, ahora no es importante, si te hace bien a vos, dale para adelante, y hay otros que creen, y estos dos grupos, los que rechazan, o por burla o por indiferencia, y los que creen. Y en el programa de hoy quiero que repasemos rápidamente qué actitud debemos tener como discípulos de Cristo frente a estos dos grupos. Cuando comparto el mensaje del Evangelio, cuando le hablo a otro de lo que Cristo vino a hacer a este mundo, y frente a la respuesta del otro, yo tengo una responsabilidad. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza el mensaje del Evangelio? Y les invito a quienes tengan sus Biblias ahí, vamos a ir a Lucas, capítulo 23, Jesús está en la cruz, está crucificado, y miren la actitud que tiene Jesús frente a quienes lo estaban rechazando. Estamos hablando de qué respuesta debemos dar nosotros cuando alguien nos responde rechazando el mensaje del Evangelio. Vos predicás el Evangelio, usted le comparte a un familiar, usted le comparte a un vecino sobre el Evangelio y se burlan de usted, lo rechazan. ¿Qué actitud debemos tomar? Y miren lo que hace Jesús. Allí está en la cruz Jesús, en Lucas 23, 34 dice, Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la actitud del corazón de Dios mismo. Cuando alguien rechaza el mensaje de Dios, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se pone en cierto sentido en el lugar del otro y entiende la ignorancia del otro y entiende que el rechazo es por ignorancia, que el rechazo es porque realmente no han entendido el mensaje. Y lejos de juzgar, lejos de condenar, lejos de mandar un rayo a partirlos al medio o lejos de empezar a argumentar mi mensaje es cierto, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando predicás el Evangelio, cuando le compartís a otro lo que Cristo está haciendo en tu vida y se burlan, ¿qué sentís? ¿Qué siento? ¿Qué pensamos? A veces nos da bronca, a veces nos da enojo y eso es natural, eso es humano. Uno está transmitiendo algo muy importante y cuando otro se burla, uno rápidamente se molesta. Ahora, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Frente al rechazo del Evangelio, pedirle a Dios. Frente al rechazo al Evangelio, simplemente orar por la persona que está rechazando. Si usted hoy está ahí sentado y está diciendo, esto que estoy escuchando es un mamarracho, yo no creo en esto, déjeme decirle que estamos orando por usted, para que sea Dios quien le hable, para que sea Dios quien realmente le convenza de pecado, para que sea Dios quien realmente le dé una nueva esperanza, para que sea Dios quien realmente le transforme. Y a nosotros, como cristianos, nos toca orar por quienes rechazan el Evangelio. Nos toca implorarle a Dios por quienes rechazan el Evangelio. Y este es el punto 1, por así decirlo, frente a quienes rechazan el Evangelio. Orar por ellos. El punto 2 que quiero que pensemos se encuentra en Éxodo, capítulo 16. Éxodo es un libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. Nos relata la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Moisés, algunos habrán visto la serie televisiva de Moisés y los 10 mandamientos, y la liberación del pueblo de Israel, liderada por este gran hombre de Dios, junto con su hermano Aarón, y el pueblo muchas veces se quejaba, ¿no? A veces no tenían que comer y se quejaban, a veces no tenían que tomar y se quejaban, a veces le pasaba esto y se quejaban. Y si bien habían visto todos los grandes milagros de Dios, habían visto las 10 plagas, habían visto cómo Dios había abierto el mar, todo lo que ellos tenían era gracias a Dios, habían sido librados de la esclavitud, ellos igual murmuraban. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 2 dice, no tenían que comer, estaban empezando a pasar hambre, relativamente, porque Dios nunca los había desamparado. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Moisés y Aarón eran los encargados de transmitir el mensaje de Dios, y ahora la gente está murmurando contra ellos. Ahora la gente está hablando mal de ellos. Ahora la gente está diciendo, pensar que estos locos dicen una cosa y la verdad que no se está cumpliendo.
Y Moisés, mire cómo entiende esto que está pasando en el versículo 7. Y a la mañana, dice Moisés, veréis la gloria de Jehová, ¿no? La gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Moisés tenía claro que cuando la gente murmuraba, que cuando la gente se burlaba, no era de ellos, sino que era de Dios. Y este es un concepto que tenemos que empezar a entender. Cuando la gente no acepta el mensaje que le llevamos, cuando las personas no entienden lo que nosotros decimos, no tenemos que ofendernos, no tiene que tocar nuestro orgullo, porque el tema no es con nosotros, sino que es con Dios. Yo soy simplemente un vaso de barro y allí está depositado el mensaje, que es lo importante. Yo soy solo un instrumento, soy solo un vocero del mensaje. Entonces, cuando predico el Evangelio y la gente no quiere creer, la gente no me quiere hacer caso, por así decirlo, yo no me tengo que enojar, sino al contrario, como Jesús hacía: Padre, perdónalos porque no lo saben lo que hacen. No me tengo que enojar, al contrario, tengo que entender que la gente está rechazando a Dios, no te está rechazando a vos, no me está rechazando a mí. El mensaje es de Dios y nosotros somos simplemente portadores de ese mensaje, somos portavoces. Y esto es importante entenderlo. Cuando predicamos el Evangelio y la gente rechaza, no nos rechaza a nosotros, rechaza a Dios. Y ese ya es un tema entre la persona y Dios. Yo simplemente debo predicar el Evangelio. Y el otro punto, frente al rechazo del Evangelio, hemos visto que hay que orar por quienes rechazan, hemos visto que no tenemos que tomarnos las cosas en forma personal, y ahora vamos a pensar en personas que rechazaron el mensaje y que están en la Biblia. ¿Y qué pasó? Nosotros, los seres humanos, tenemos una forma de ver la vida muy acotada. Nosotros vemos básicamente presente, ¿no? Pocas veces nos acordamos del pasado y no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que sí estamos viendo es el presente. Podríamos decir que nuestra visión de la vida está acotada a ese segmento de tiempo, al presente, a la hora. Yo solo puedo saber lo que está pasando ahora. Y cuando predicamos el Evangelio, muchas veces esa forma de entender la realidad nos puede jugar en contra, porque predicamos el Evangelio, alguien rechaza y decimos: uy, esta persona ya rechazó, esta persona no quiere creer. Y en realidad tenemos que entender que la obra es de Dios y que el tiempo es de Dios y que quizás hoy esa persona escuchó y quién sabe lo que pase más adelante. Y para mostrarles eso con evidencia bíblica, les invito a quienes tengan sus Biblias a ir a Hechos capítulo 17, y vamos a estar mirando ahí un ejemplo de lo que estaba pasando. Vamos a capítulo 18, perdón, Hechos 18, 6, dice: estaba el apóstol Pablo, está predicando el Evangelio allí en Corintos, y de repente los religiosos, los judíos religiosos, lo agarran y lo quieren llevar a juicio, lo quieren matar o por lo menos encarcelar. Y bueno, uno en el 18 va viendo la predicación del Evangelio, va viendo cómo se agitan las aguas, cómo la gente empieza a rechazar el mensaje y empiezan a rechazar abiertamente, al punto tal que quieren matar a Pablo. Y en el versículo 17, yo ahora se los voy a leer y ahora se los explico. Dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero al gobernador, que se llamaba Galión, nada se le daba de ello. Pablo había predicado el Evangelio, Sóstenes había liderado una revuelta en contra de Pablo y lo había llevado a juicio a Pablo. Y cuando Sóstenes pierde el juicio, por así decirlo, la gente se enoja tanto que le empieza a pegar a este personaje, a Sóstenes. Y es gracioso, ¿no? Fue por lana y volvió esquilado, por así decirlo, ¿no? Y Sóstenes, que uno dice: qué mala persona, cómo rechazó el Evangelio, cómo atacó al apóstol Pablo, qué horrible esta persona, no merece perdón de Dios. A veces usamos esas expresiones. Y cuando uno va a 1 Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y se me eriza la piel pensar que aquel que rechazó a Pablo, aquel que intentó matar a Pablo, ahora era un hermano de Pablo. Ahora era alguien que compartía la misma fe que Pablo. Ahora era alguien que realmente estaba dedicado a la predicación del Evangelio. Alguien que rechazó el Evangelio, ahora lo predica. ¡Qué ejemplo!
Si Pablo se hubiese quedado con el recorte de ese día del juicio, hubiese pensado, este tipo no sirve para nada, nunca más voy a hablar con él. Sin embargo, ahora Pablo, junto con Sóstenes, están escribiendo una carta. Qué hermoso poder pensar en la vida de esta forma. Yo hoy hago algo, pero no sé las repercusiones que va a tener. Y si vamos a Hechos, capítulo 8, para quienes tengan Biblia, para quienes no, les pido que presten atención. Dice Hechos 8:1. El libro de Hechos es un libro que relata la historia de la primera iglesia, básicamente focalizando en algunos personajes, en los primeros discípulos, en Pedro, en Pablo y en algunos otros. Y en este caso está hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir, la primera persona que muere por la causa del Evangelio, ¿no? Por predicar a Cristo. La primera persona que muere acaba de predicar el Evangelio, está en una especie de juicio, predica el Evangelio, la gente se enoja tanto, rechaza tanto el Evangelio que deciden apedrearlo, deciden matarlo. Y dice Hechos 8:1, y Saulo consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. ¿Qué está pasando? Un rechazo impresionante al mensaje del Evangelio. ¿Y quién lidera en cierto sentido este rechazo? Saulo. Ese Saulo que luego fue llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios, ¿no? Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo más adelante. Si uno sigue leyendo, ahí en el capítulo 9 de Hechos, encuentra el momento en el que Saulo se encuentra con Cristo y luego es llamado el apóstol Pablo. Y qué desafío este. Alguien que consentía la muerte de los cristianos, alguien que los perseguía, como Sóstenes, ahora estamos viendo como Pablo, ahora puede mirar su vida y decir, todo lo que antes era ganancia, lo estimo como pérdida. Ahora lo que realmente es ganancia es Cristo. Alguien que rechazó abiertamente el mensaje del Evangelio, ahora lo cree, ahora lo comparte, ahora lo predica y ahora está dispuesto a dar su vida por el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando predicamos el Evangelio y alguien rechaza, oremos por esa persona. No sintamos que estamos siendo atacados nosotros, porque el mensaje es de Dios. Y no recortemos nuestra mirada al presente. Pensemos que nosotros simplemente depositamos una semilla, pero el crecimiento lo va a dar Dios en su voluntad. Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que las personas no tengan excusa, no puedan decir, yo nunca escuché. En todo caso, tendrán que asumir las responsabilidades por haber rechazado, y el día que les toque estar en el infierno, en la separación eterna de Dios, ya no va a haber vuelta atrás. El Evangelio es un mensaje que quiere cambiar las vidas, que quiere darte una nueva vida, que quiere realmente transformarte. Y prediquemos el Evangelio sin importar si nos rechazan. Seamos astutos, seamos inteligentes, no aburramos a la gente todo el día hablando, entendamos a la gente, seamos empáticos, o sea, hagamos empatía con la gente, entendamos la situación y desde ahí podemos compartir un mensaje que tiene respuesta a todos los temas. Ahora, vimos qué pasa con quienes rechazan, y ya se nos va terminando el tiempo del programa. Vimos qué pasa con quienes rechazan, con quienes son indiferentes, con quienes se burlan. Yo debo orar por esas personas, yo debo entender que no me están atacando a mí, sino que están rechazando a Dios, y tengo que entender la perspectiva del tiempo. No todo se resume al presente, sino que el mensaje del Evangelio actúa en el tiempo, y a veces nosotros ni vamos a ver los frutos. Esteban predicó el Evangelio y murió. Y él no se enteró qué pasó con Pablo. Y Pablo tiempo después está predicando el mismo evangelio que Esteban. Esteban nunca lo supo. Y eso nos va a pasar muchas veces. Predicamos el evangelio, ayudamos a alguien, colaboramos con alguien y no sabemos qué va a pasar con eso. Porque el evangelio es eso, ¿no? Es un mensaje integral. Es no solo contar lo que Cristo hizo, sino también vivirlo, sino también actuarlo. Y parte de actuarlo es ayudar al prójimo, es acompañar a quienes más lo necesitan, es estar cerca de las personas. Ese es el verdadero evangelio. Se decía de Jesús que era un bebedor y que era un glotón, que era amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús se identificaba con el dolor de las personas. Dice que miraba a la gente y tenía compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. Y esa es nuestra visión y ese debe ser nuestro evangelio. Compartir la buena noticia de Cristo, pero posicionándonos en el lugar del otro. Realmente entender lo que está pasando el otro y desde ahí compartir el evangelio.
Nos quedan unos minutitos. ¿Qué pasa cuando alguien realmente cree en el Evangelio? Cuando alguien realmente acepta a Cristo. Y en 4 minutos les voy a contar qué está pasando. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Jesús ya está a punto de ascender al cielo. Ya murió en la cruz, ya resucitó, ya estuvo un tiempo con sus discípulos y ahora está a punto de ascender a los cielos para estar a la derecha de Dios Padre. Y Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando predicamos el Evangelio y alguien cree, nuestro desafío, nuestra responsabilidad ahora es brindarle herramientas para que crezca. Es como cuando tenemos un hijo, tenemos un nuevo integrante en la familia y hay que brindarle todas las herramientas para que entienda cómo funciona el mundo, para que aprenda a hablar, para que aprenda a comer, para que aprenda a moverse. Y cuando alguien se convierte a Cristo, nosotros, los más viejitos, por así decirlo, tenemos que brindarle herramientas para que crezca. Después será responsabilidad de ellos crecer o no, pero nuestro desafío es brindar herramientas para que haya un crecimiento por parte de quienes han creído. Id y haced discípulos. No es solo contar las buenas noticias, sino asumir la responsabilidad de ayudar a crecer a esas personas, de estar cerca de esas personas, de brindarle todas las herramientas que hay en la Biblia para que puedan realmente crecer. Ese es el gran desafío que tenemos quienes predicamos el Evangelio. ¿Y quienes predican el Evangelio? Todos los cristianos, todos aquellos que se dicen discípulos de Cristo deben contarle a otro con su vida, con su ejemplo, con su palabra, lo que Cristo ha hecho. Nos equivocamos y claro que nos equivocamos, erramos y sí erramos muchas veces, pero igual tenemos que reconocer que por gracia somos salvos, no es por nuestros méritos, y tenemos que compartir ese hermoso mensaje que tenemos. Así que gracias por haberme escuchado, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Estamos abiertos a más preguntas, a sugerencias. Ahí en pantalla aparece el teléfono de Roberto. Roberto tiene WhatsApp y encantado está de contestarle todos los mensajes. Y si quieren hacerme alguna consulta a mí, simplemente le piden el teléfono de Adrián Magallanes y Roberto se los va a pasar sin problema. Pero hablen con Roberto, que él le encanta poder compartir con ustedes, pero si hay algo más especial, también le pueden pedir mi teléfono, que no pasa nada. Muchas gracias por haber compartido este tiempo, gracias por haber estado allí, que Dios les bendiga, y recuerden, cuando predicamos el Evangelio, hay gente que rechaza y gente que acepta. De las dos maneras, nosotros tenemos una responsabilidad: orar por quienes rechazan, amar a quienes rechazan o edificar a quienes aceptan. Así que gracias por este tiempo y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. De tu majestad